A esta hora vamos a saludar con el doctor Alejandro Rodas, constitucionalista. Vamos a hablar sobre reformas y derogatoria de leyes propuestas por el nuevo gobierno. Póngalo en pantalla dividida a nuestro invitado, doctor Rodas. Buenos días, un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Muy buenos días, agradezco mucho la oportunidad de ser parte de esta entrevista a Ecuador en directo y a ustedes en especial por la oportunidad de los temas que vamos a conversar. Doctor, este diálogo lo va a empezar mi compañera Yadira Escobar. Gracias. Doctor, reconociendo que cada gobierno entrante siempre trata de imponer sus leyes o de cambiar las leyes, ¿cuál cree usted que deberían de ser las leyes o los decretos que deberían de ser derogados inmediatamente para que el gobierno empiece a funcionar? Las más importantes. Sí, agradezco mucho su pregunta. En relación a lo que hace falta en el país, definitivamente lo que primero que nada se debería derogar es justamente la mal llamada ley de justicia económica que está vigente y que justamente ha generado una serie de despidos y el favoritismo de las empresas privadas fundamentalmente para prácticamente contratar a las personas por horas, dando rienda suelta a poca obligación en cuanto a la tributación y sobre todo a los temas ligados a lo patronal. En esa medida considero que es lo primero que debe hacer la nueva Asamblea Nacional. Bien, dentro de todo esto también se habla acerca, no solamente ya pasando el tema de las leyes y todo eso, se habla acerca también del Consejo de Participación Ciudadana, de desaparecerlo. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto? Bueno, yo agradezco mucho la pregunta porque esa realmente es mi especialidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha demostrado desde la vigencia en el año 2008 de que tiene grandes conflictos en torno a la selección de las autoridades del Estado ecuatoriano. Hemos visto que un contralor prófugo sacó 100 sobre 100. Hemos visto que la institucionalidad de este organismo, cuando fue cabeza de la misma un cura, se encuentra detenido y definitivamente hemos visto que no goza de legitimidad, que es un concepto social, ese reconocimiento de la ciudadanía que ha venido a menos. Ahora, en el contexto de la desaparición del Consejo, no es que mañana se lo va a hacer. Hay que, si se trata de una reforma parcial, según el 442 de la Constitución ecuatoriana, hay que convocar y esta tarea le corresponde a la Asamblea Nacional y que dicho sea de paso, el nuevo gobierno no tiene ni un ápice significativo en relación a la correlación de fuerzas. Por otro lado, el 441 nos habla de la enmienda, que básicamente es lo que ha dicho el presidente electo Lasso, pero eso tiene que ver con un componente bastante intenso en la medida de los tiempos. No es que mañana, insisto, se va a dejar sin efecto el Consejo y ahí desaparece. Estamos hablando de no menos de un año y sin embargo una preocupación de la ciudadanía hoy por hoy es justamente la Contraloría General del Estado que prácticamente se encuentra en acefalía con un futuro ya no contralor que prácticamente está preso por hechos de posible corrupción, y la segunda a bordo, que es la señora doctora Valentina Zárate, que más o menos es lo mismo. Hemos visto la reiterada inobservancia, sobre todo del Consejo de Participación, de mirar a otros lados, cuando lo definitivamente legítimo sería que convoquen al concurso de méritos para la primera autoridad del ente de control. Bien, doctor, por último le pregunto acerca de una ley que nos atañe mucho a nosotros los periodistas, que es acerca pues de la ley de comunicación que el presidente elegido, Guillermo Lasso, pues ha dicho que también la va a derogar. Para darnos mayor libertad a la investigación y a opinar sobre casos que antes pues no se podían por esta ley. Pero también está el otro lado de la balanza, que muchas veces hay medios de comunicación tradicionales, digamos, radio, prensa o televisión, que tienen obviamente sus intereses y que muchas veces utilizan estos medios de comunicación para ponerse a favor de ciertos políticos o ciertas conveniencias. ¿Qué opina usted acerca de esto antes de darle paso a mi compañero Jaime? Justamente agradezco su pregunta.
Voy a hacer la símil. Nosotros hace 1 año y medio, yo dirijo el Frente de Perjudicados por la Contraloría General del Estado, hemos señalado toda la corruptela alrededor del desvanecimiento de gloses. Los canales, como usted bien hace referencia, no dieron cabida, ni siquiera han investigado. Claro, cuando ya la señora fiscal general del Estado tomó cartas en el asunto la semana anterior, ahora sí los medios tradicionales, los convencionales, los más vistos, ahora sí cambiaron su posición. Yo creo que ese tema de derogar la ley de comunicación es dar puerta abierta a la impunidad, porque existen medios masivos que además son dueños y titulares de bancos que de esa manera protegen a unos y selectivamente persiguen a otros. Es un error la derogatoria de la ley de comunicación. Doctor, pero entiendo que para usted es un error la derogatoria, pero cambios sí deben de existir, porque como le estaba comentando hace un momento, deben de estar en una balanza los dos aspectos. Si bien es cierto, hay medios de comunicación que tienen sus intereses, y siempre ha sido así, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, pero también está el otro aspecto, que sí nos amaniataba muchas veces para hacer ciertas investigaciones que debían haberse hecho o si se hicieron no se pudieron fácilmente aclarar ante el público. A pretexto de la libertad de expresión se dice cualquier cosa. No existe rigurosidad por parte de los medios, hablemos de los medios masivos, en cuanto a la relación de lo que se dice y lo que se hace. Creo que eso es importante señalar. Tanto los medios masivos como los medios digitales finalmente deben tener una responsabilidad ulterior, y que si no es una investigación que sea funcional y que de verdad responda a los intereses de la ciudadanía, lógicamente debería haber una norma que regule justamente esas afectaciones o la falta de trabajo por parte de estos periodistas que finalmente responden a los intereses estructurales dentro de la sociedad. Gracias, Yadira. A ver, doctor, en el tema de medios de comunicación sí me llama mucho la atención a mí, porque yo he hecho un seguimiento a muchos medios que se han convertido, no sé si en subcentrales políticas, porque se han dedicado a atacar a los rivales políticos que no están en su línea. Si usted puede ver lo que está pasando acá en Guayaquil, el municipio de Guayaquil ha invertido casi $400,000 en pintar paredes en este momento de crisis. Se lo aseguro que si eso hubiese ocurrido en cualquier otro municipio, ya los medios de comunicación estuvieran sentenciando a ese alcalde. Y adicional a eso, la Contraloría General del Estado persiguiendo a estos alcaldes, lo que no ocurre con la señora Cintia Viteri o lo que no ocurre con la línea del Partido Social Cristiano. Y claro, la gran alianza que es el gobierno que está saliendo, el señor Lenín Moreno, a quien la Contraloría General del Estado y los medios de comunicación han protegido de manera permanente. Totalmente de acuerdo. O sea, es que aquí hay que ver las cosas el día a día que vivimos nosotros. Ver cómo temas que a ellos les interesa atacar a un rival, lo atacan. Pero cuando hay que proteger a alguien, lo protegen. Aquí en Guayaquil nunca hemos visto un Visión 360 dedicado a todo lo que hace el municipio de Guayaquil. Si distribuye en realidad los recursos como tienen que ser. En este momento de pandemia, en este momento donde no hay recursos, gastarse $400,000 en pintar paredes, perdónenme, mis estimados amigos seguidores, eso me parece injusto, porque hay gente que no tiene que comer en los suburbios de Guayaquil y sin embargo el municipio pinta paredes a un costo casi de $500,000. Es impresentable lo que está ocurriendo en el país. Existen autoridades de gobiernos seccionales que hacen lo que les viene en gana. En plena pandemia se estaban rifando contrataciones para hacer mercados, en el caso de Esmeraldas, terminales terrestres en Quinindé.
puentes en otras ciudades de Esmeraldas, en la propia provincia del Guayas, cuando lo definitivamente correcto era precautelar la vida de la ciudadanía, tomando cartas en el asunto respecto de, obviamente, lo que amerita un contingente de salud pública, lo cual no ha ocurrido en ningún lugar del país. La gente se ha dedicado, y escuche con atención, porque si algo debo decir categóricamente es que la gente en pandemia se ha dedicado a delinquir. Y la sociedad civil a ver con pasividad, totalmente desconectada de esas grandes realidades. En todo caso, yo espero que estas personas hoy tomen una decisión, me refiero al COE nacional, y que eviten más muertes. Porque este gobierno malicioso se ha dedicado a proteger a los grupos económicos y hoy hacen gala de justamente aquello. Es una realidad lo que usted nos acaba de decir. Mire lo que dice ayer el presidente de la Corte Constitucional, salió a desmentir al gobierno porque le estaba pasando la pelotita a la Corte. El presidente de la República ya le dijo que tenían que haber planteado una reforma hace mucho tiempo atrás, que ellos le sugirieron, pero sin embargo no lo hizo el presidente de la República. O sea, él se ha dedicado a mentir y a la gente la tiene como que lo que él dice es la gran verdad. Habla bonito, parsimonioso, tiene una retórica interesante, pero todo lo que dice es una farsa, pues, doctor. Este gobierno es el gobierno de la autodestrucción. Jurídica y políticamente están haciendo el puente necesario para que el señor Lasso, cualquier cosa que haga, sea mejor que la anterior. De tal suerte que no nos sorprenda de que el señor Lasso inicie con una buena gestión, con una alta credibilidad, pero bueno, sabemos bien que la gente que no conoce del manejo de la cosa pública no le va bien. No le deseo el mal, pero yo hablo sobre la base de las experiencias que han ocurrido en el mundo, no solo en el país. Los Estados Unidos de América, que es nuestro gran referente, o para pocos o para muchos, la verdad es que la derecha, el conservadurismo, la banca no sabe del manejo de la cosa pública, y en eso sí debemos ser bastante diáfanos y decir las cosas como son. Doctor, ¿usted cree que el próximo gobierno va a poder cumplir con todas esas reformas que ha planteado? ¿Tendrá la posibilidad de tener una mayoría siempre dentro de la Asamblea? Definitivamente que no. El bloque del señor Lasso, hablando de una supuesta alianza que tiene con el bloque social cristiano y con otros frentes, cuya paradoja es hacerse alianza entre la izquierda y la derecha con tal de sepultar al famoso correísmo, desde la perspectiva ideológica, eso es una anacronía innecesaria. Pero básicamente, aquí lo importante es rescatar que ojalá estos señores, los famosos padres de la patria, primero que nada se pongan de acuerdo en los grandes consensos que demanda la sociedad en la medida del restablecimiento o la repotencialización de la salud, de la educación y del trabajo. Son tres ejes fundamentales que se deben trabajar. Y algo muy importante, la censura de las autoridades de control que forman parte de la función de transparencia y control social en la medida de no haber cumplido con la norma, con la Carta Fundamental, es decir, estar sujetos de juicios políticos y su ulterior destitución, que es el caso del Contralor Pablo Celi de la Torre. De manera inmediata, el gran acuerdo que debe llevar a cabo la Asamblea Nacional es la destitución de la mayoría de legisladores en pos del Contralor General del Estado, que ha dicho, sea de paso, se ha encargado de delinquir de manera organizada e institucional, dejando el nombre del ente de control. Doctor, ¿por qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no elige a un nuevo Contralor? Porque tienen miedo, porque estas personas prefieren cuidar sus puestos en gran medida, por no decir la mayoría, y están viendo los famosos vericuetos administrativos en función de dilatar el proceso. ¿Qué debieron hacer al día siguiente de la detención? Llamar, motivar a través de una resolución la convocatoria
al concurso de méritos y oposición para la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Estamos nosotros, la ciudadanía, totalmente atentos de lo que vaya ocurriendo en estos días, en estas horas, porque esta noticia caliente no debe enfriarse, porque la Contraloría General del Estado es el órgano que vigila el erario público, el uso, el desuso y responsabiliza a los malos funcionarios. De tal medida y en tal sentido consideramos pertinente desde el Frente de Perjudicados por la Contraloría General del Estado que se convoque inmediatamente al concurso de méritos y oposición para la primera autoridad del ente de control. Pero esta vez ha estado vigilando el erario público, pero cazando a ver dónde había una obra que no estaba bien hecha y después le caían al que había hecho la obra a pedirle una coima. De esa manera es que ha estado actuando este contralor. Esto es una vergüenza. Son más. Y escuchen con atención, ecuatorianos, y esto me da pena decirlo, pero es una realidad. Son más de $1.000 millones desvanecidos, cuyo valor no es, primero que nada, una cosa pequeña. Segundo, todo este recurso, si se hubiera recaudado adecuadamente y sancionado a las empresas que hicieron mal sus trabajos, a autoridades y funcionarios públicos, no tendríamos la crisis económica que tenemos en el país. Por favor, entendamos eso. La Contraloría debe vigilar de manera horizontal, sin persecución sistemática y sobre todo sin la politiquería de por medio, todo lo que tiene que ver con el buen uso de los recursos del Estado. Esa es la tarea fundamental, que no se ha hecho ahora ni los últimos 10 años. ¿Por qué le encuentran todas las irregularidades al Contralor? ¿Quién investiga esto? ¿Los Estados Unidos? Bueno, creo que el ejercicio del control social de quien habla, el vocero del frente, ha dado su rédito en la medida de que desde hace 1 año y medio hemos sido como la gota de agua sobre el metal hasta que destruimos ese metal. Yo no le quiero dar atributo a otra persona, sino a todo el conglomerado que forma parte de este frente, a profesionales del derecho, a auditores gubernamentales que salieron del ente de control y que no se permitieron obedecer consignas. Lo de Estados Unidos es la cereza del pastel, en la medida de que es una orden del Departamento de Justicia por todas las delaciones que hizo el sobrino del Contralor aún fuera del Ecuador, y sobre todo por la presión política electoral, postelectoral, en la medida de que deben dar un giro a toda la corrupción que ya era totalmente inmanejable. Entonces yo podría darle esa perspectiva y me mantengo en que el Frente Cívico ha ejercido control social en una permanente lucha, que quien en este caso es su vocero ha terminado el sistema dándole la razón. Correcto. La verdad que sí. Esto nos llamó mucho la atención, primero porque la detención se hace unos días, 2 días después de que han terminado las elecciones de Ecuador. Yo creería que esto tal vez hubiese sido mucho antes, pero no se sabe en realidad cuál fue el propósito. El propósito es que la fiscal general del Estado debe ser independiente, debe verse como una persona que no se casa con nadie, que es la titular de la vindicta pública, pero de manera acertada y no selectiva, porque así es el mensaje, y sobre todo porque ya los Estados Unidos de América se han pronunciado y han pedido que en el país deje de existir impunidad. Y una cosa que voy a reiterar: la Contraloría es quien vigila los recursos del Estado, es la institución, considero yo, más importante del Estado ecuatoriano. Era impensable de que en este espacio se haya hecho una cobertura sistemática para delinquir. Doctor, yo quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo en este diálogo. Vamos a seguir conversando más adelante de otros temas. Esperemos que la situación de este país mejore. Yo le deseo lo mejor de los éxitos al próximo gobierno, porque si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Gracias, doctor Rodas. Les agradezco mucho y solo concluyo con algo. La invitación a la ciudadanía, primero que nada, a que pierdan el miedo. No existe persona poderosa ni el poder dura toda la vida. Y segundo, agradecer a las personas que forman parte del frente
por toda esta tarea sistemática, analítica, responsable y sobre todo transparente. Le invito a todos los ciudadanos que se sientan identificados con nuestra lucha a que sean parte. Un feliz día y una excelente semana. Gracias al doctor Alejandro Rodas, constitucionalista,